momento en la mañana en un auto pues de la policía. No tenía pues identificación, entró por una puerta privada. Se entregó a las autoridades, estuvo varias horas en el proceso de detención, identificación, le pusieron fianza, $15,000, hubo un lío de que si tenía que tener una audiencia de fianza o no. La jueza le pidió excusa, le dijo de que era una equivocación, que él no tenía que presentarse precisamente a la audiencia de fianza, que ya le habían puesto $15,000 de fianza y eso había sido pues ya cumplido. O sea, esa parte ya se había tomado en consideración. ¿Cuáles son los cargos y cuán serios son estos cargos? Para eso tenemos un invitado muy especial. Para conocer sobre todo cuál va a ser la respuesta de la defensa de Martínez y qué es lo que podamos conocer también del proceso que va a seguir a continuación. Luis Fernández es abogado penalista y nos acompaña a esta hora de la mañana. Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Oye, buenos días y saludos a todos los radioescuchas. Abogado, ¿qué nos puede decir de el caso de Joe Martínez, así por lo poco que conocemos hasta ahora? Bueno, voy a empezar diciendo que toda persona acusada de un delito se le presume que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero es muy interesante este caso porque hubo una rueda de prensa de más de media hora donde la fiscal, con un lujo grande de detalles, explicó cómo ellos habían llegado a la acusación. Eso no es típico. Y aquí en el sur de la Florida tenemos una regla en los casos federales de que no se hagan comentarios. La explicación que dio la fiscal fue bastante impresionante porque tienen pruebas a base de texto, tienen pruebas a base de cheques y aparentemente deben de tener una serie de personas que están cooperando. Trajeron los caballos fuertes para este caso, que es una investigación de más de 5 años. Y fue muy interesante un comentario que hizo Cathy y que hizo la señora Fernández Rondo y que hizo también el agente Jiménez, que dicen que no estaban haciendo el caso delante de la opinión pública. Y vaya, si no lo estaban haciendo delante de la opinión pública, pues nada, lograron el propósito de todas maneras, ¿no? Yo te iba a decir que como una cuestión de táctica, si ellos no querían que haya un juicio en Miami, hicieron todo lo posible para que toda persona que escuche o vea esa rueda de prensa ya tenga una predisposición antes del juicio, y no me sorprendería que, por cierto, el abogado que tiene él, Ben Cuney, siempre nos ha ayudado en las cuestiones de democracia del barco de Ramón Saúl y es un hermano. Es un buen abogado y no me sorprendería que una de las primeras cosas que haga es pedir que se cambie el local del foro, ¿no? Aunque yo creo que con la popularidad que tiene el comisionado Martínez, quizás eso sería un error no tener el juicio aquí. Dos cosas nada más que para beneficio de nuestros oyentes y lo pongo en contexto. Joe Martínez, el comisionado Joe Martínez tiene esta relación de negocio con Negrín, es la compra y venta de un supermercado. Hay un señor que es el dueño del terreno donde está el supermercado, que es el señor Delgado. Hay problemas con unos contenedores. Cuando Joe Martínez gana la elección después de haber estado unos años fuera pues del servicio público, es contactado por Negrín, que le dice: tengo estos problemas con estos contenedores, me están poniendo multa. Delgado hace lo mismo, hay mensajes de texto, hay comunicación telefónica. El comisionado Joe Martínez inicia un proceso para pasar legislación para evitar que las multas se siguieran acumulando. El proceso se detiene, se interrumpe, pero en las primeras semanas de que Martínez vuelve pues a su puesto como servidor público, recibe 3 pagos de $5,000. Él alega que esto es parte de la compensación que él recibió años antes por ayudar, por ser intermediario en la venta de ese supermercado. Abogado. Parte del problema es que él da esa respuesta y también él dice después que era un regalo. Que eso se puede volver problemático. En estos tipos de casos hay unas palabras en latín, el quid pro quo. Entonces lo que alega la fiscalía es que él hizo esto a cambio de no solo $15,000, después hay otro pago de $5,000, pero también
lo hizo a cambio de que a una compañía que después Martínez trabaja para ella, porque él tuvo un periodo que no estaba decomisionado, que le facilitaron un préstamo especial. Entonces ese es el famoso quid pro quo que se habla en los casos de soborno, pero fíjate que él no está acusado de soborno, él está acusado de una compensación ilegal, porque dice que no lo reportó ni como regalo ni como ingreso en sus devoluciones de renta. Hay una denuncia que hizo Martínez y es que esto es algo con fines políticos, que él está buscando un cargo de elección popular en 2 años, el de sheriff, y que la fiscal Catherine Fernández Rondón estará buscándolo también. En la rueda de prensa le preguntaron a la fiscal si ella va a buscarlo y dijo que no. Pero también la fiscal dijo lo siguiente durante un momento al referirse al tema de Joe Martínez. Quiero decir que aquellos que usan su posición y su oficina oficial para propósitos personales siempre destruyen la confianza de la comunidad en nuestro gobierno. Muchísimas gracias a todos. Así terminó la rueda de prensa. O sea, ya como con una acusación mucho más formal. Al final, ¿en dónde está el problema? ¿En que hubiera trabajado durante el tiempo que no era comisionado, o que recibió pagos por un trabajo que hizo antes, o que hubiera mentido al decir que era un regalo y que no era parte como de un salario, o de que hubiera legislado a favor de una empresa para la que había trabajado? ¿Dónde está realmente la investigación? Hoy el estatuto es tan amplio que todas esas actividades se pueden considerar delictivas. El mero hecho de que él haya hablado y que haya habido un intento, viene a lo que es la ley de conspiración. Acuérdate, la ley de conspiración está hecha porque el llegar al acuerdo de cometer el delito es un acto delictivo en los países ingleses y anglosajones, que esto no es un delito en los países latinos. Entonces te cogen, si cometiste el delito, por cometer el delito, pero también te acusan de planear el delito, y esa es la conspiración. Entonces tienen 2 mordidas, ¿no? 2 chances para encontrarlo culpable, y eso va contra que el jurado tiene que ser unánime en el veredicto, y es uno de los cambios, de las diferencias que tenemos en nuestro sistema aquí en este país y en otros países. Pero fíjate, es tan amplio el estatuto que básicamente lo que es el trabajo de un comisionado, que es ayudar a la gente a quien él sirve, puede considerarse un acto delictivo. Acuérdate las palabras quid pro quo. Cuando hay un cambio o hay una propuesta de un cambio que va a ser beneficioso a él, en este caso es dinero, y también es la cuestión que le facilitaron un préstamo de negocio, y eso es lo que alega la fiscalía, que por cierto tiene un fiscal muy bueno, Tim Van Driesen, que es el jefe de esa sección de la fiscalía. Había también otra pregunta, y era ¿por qué tan demorado? Si esto fue algo que se hizo cuando él no era comisionado, que fue hace como 6 años, algo así, ¿y por qué se demoran como 5 años la investigación? Es realmente, y esa es tal vez la sospecha que está levantando Martínez al decir, bueno, esto es por un tema político. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Esto es lo que se demora normalmente en una investigación de estas? Primero, la pregunta es muy buena porque la fiscalía anticipó esa pregunta, y el señor Jiménez, que es el tremendo policía, voy a decirlo, detective, dijo que recientemente acusaron a un trabajador de un comisionado, el chief, y que la investigación demoró 5 años porque hay que caerle atrás a papeles, hay que ver si personas cooperan, pero te puedo leer entre las líneas porque también publicaron el affidavit, la declaración jurada para el arresto, que tuvieron por lo menos 2 conversaciones con el comisionado, y esas cosas demoran tiempo, y entonces como es una cuestión de papeles, ellos tienen que pedir todos los cheques del banco, tienen que mirarlo, tienen que buscarlo, y francamente yo no creo que debe haber demorado tanto, pero bueno, si ellos dicen que les demoró ese tiempo, está dentro del estatuto de limitaciones. Efectivamente, la cuestión del COVID es una pobre excusa, todo el mundo se esconde atrás del COVID. Estamos hablando con el doctor Luis Fernández. Doctor, también nos enteramos, y por un artículo de Doc Hank, de Miami Herald,
que este no es el único caso en el cual ha sido investigado el señor, o sea, el comisionado Martínez. Un hombre de negocio de Hialeah dona su campaña de forma ilegal, el señor Ferro. El señor Ferro aceptó, pues, un acuerdo con la fiscalía y o sea, le ponen una multa de $10,000 que termina pagándola, tengo entendido, a una organización no lucrativa de la propia fiscal. Sí, le dan... dígame. A la gente, perdóname, Roberto. No, diga usted, porque me interesa este tema de por Mira, qué... Roberto, hay una unidad que investiga fraude. Yo personalmente he tratado con ellos. Los detectives que tienen son muy buenos y a veces cuando una cosa demora así, uno dice, bueno, ¿qué estará pasando aquí? No es una crítica, es una observación, porque cada caso tiene una vida de sí misma. A veces a las personas, cuando los cogen haciendo algo así, les dan una opción, le dicen, mira, no te vamos a poner cargo. Eso, la que tiene la opción es la fiscalía, a quién decide ponerles cargos y a quién no. Y a veces depende en la solidez que tengan en el caso, otros factores que yo no puedo, tendría que empezar a imaginarme. Pero a veces si es una persona que es un líder comunitario y que cometió un error, pero que no obstante es ilegal, le dicen, bueno, mira, es una donación a la organización no lucrativa que preside la fiscal. Bueno, pero por ejemplo, cuando le dan el dinero a la Christie House, que es para las mujeres que son violadas, y ese tipo de cosas, yo creo que es una buena donación. Claro. Y es una manera de resolver un caso que puede ser penal de una manera que no afecte a la persona. Este es el país de los segundos chances, acuérdate. Exactamente. Doctor, Negrín, ¿por qué no es encausado? O Delgado, ¿por qué no es encausado? Si ellos son los que le piden a Martínez que interceda y hay un pago por parte de ellos al comisionado que supuestamente es ilegal, eso habrá que probarlo en corte, de que el pago fue ilegal, ¿por qué ellos no han sido encausados criminalmente, ni Negrín ni Delgado? Oye, hablando con ustedes me siento que estoy con mis colegas defendiendo un caso. Bueno, se cae de la mata. Primero, no voy a acusar a nadie porque todavía las pruebas no han dicho esto, pero no me sorprendería que exista un acuerdo con ambas personas para que ellos, a cambio de su testimonio, o le den un caso más ligero, que eso pasa muchas veces, y así los mantienen porque se aseguren que testifiquen, o no le pongan cargos, le dan inmunidad. La fiscalía tiene ese derecho y ellos le dicen al jurado que ellos no pueden grabar a las personas cometiendo delitos y que por eso a veces tienen que llegar a acuerdos con personas que también cometieron el delito. Debo de resaltar que para que haya una conspiración tiene que haber más de una persona. Sí, uno no puede conspirar solo. Claro, nosotros decimos con sí mismo, ¿no? Entonces, conozco gente que conspira solo. Sí, pero pues eso no es criminal, eso lo que es un señor tomándose un café en una esquina. Ajá. Perdón, doctor. Sí. Ya usted sabe que tiene que haber más de una persona, así que no me sorprendería que ellos son lo que dicen unindicted conspirators, que son personas que no han sido acusados, pero también son conspiradores. Interesante, o sea que lo más probable es que parte, y esto es, por supuesto, especulación, porque no tenemos toda la información, pero lo más probable es que Negrín y Delgado estén cooperando en la investigación y por eso es que en el día de ayer no fueron nombrados como parte pues de este auto acusatorio en contra de Martínez, ni tampoco han sido acusados hasta el momento. Uno puede especular de que eso no ha sucedido porque ellos están cooperando en la investigación. Oye, cuando veamos la acusación formal, sí, la cuestión va a decir, y conspiró con fulano de tal y fulano de tal, o conspiró con dos personas o una persona que no ha sido acusada. Entonces uno puede más o menos saber, y cuando den las pruebas, si tienen algún tipo de contrato donde le dan inmunidad, la defensa va a recibir eso. Abogado, tal vez para terminar, en caso de que se haya dado culpable Joe Martínez de estos cargos, ¿cuál sería la condena y sería inhabilitado políticamente? Bueno, no te sorprenda que mañana o esta tarde el gobernador tenga que suspender al comisionado, aunque él se le presume inocente hasta que se pruebe culpable. Entonces está mirando por la felonía de segundo grado, tiene una condena de hasta 15 años de cárcel
hasta $10,000 de multa. El intento o la conspiración siempre es un delito menor al cargo en sí. Entonces, como esta era una felonía de segundo grado, la conspiración se vuelve una felonía de tercer grado, la cual lleva una condena de hasta 5 años y hasta $5,000 de multa. ¿Y tiene alguna inhabilidad? O sea, ¿podría él postularse una vez purgue estas condenas a cargos de elección popular? Buena pregunta. Creo que cuando uno está encontrado culpable pierde sus derechos civiles y uno de los que pierde es el derecho a votar. Hasta que él no, si lo encuentran culpable, él tendría que pedir que le restauren sus derechos para él poderse postular. Y eso es el gobernador. Eso depende del gobernador. Depende del gobernador. Y es bien lento en el estado de la Florida, ¿eh? Efectivamente. Creo que el año pasado solamente pues se habilitaron 9 personas para que se les restauraran sus derechos civiles de miles de peticiones que se hicieron. Oye, eso es para hacer otro programa, ¿eh? ¿Cómo que no? Doctor, muchísimas gracias. Siempre un verdadero placer y un honor, ¿eh? Igual aquí.